Está claro que obtener medidas de la cognición ha sido algo que ha llevado a la psicología a generar muchísimas pruebas y baterías. Pero ¿qué estaba pasando en paralelo también? Que había personas que hacían valoraciones muy cualitativas. Y esto es algo que nos va a llevar a entender un poco la forma en la que al menos yo y otros compañeros tenemos de concebir cómo se hace la evaluación neuropsicológica. En este caso voy a tener en cuenta un artículo muy interesante de Casaleto y de Heaton, al que ya he nombrado, que habla un poco del pasado, el presente y el futuro de la evaluación neuropsicológica. En ese sentido, cuando hablaba de personas que hacían valoraciones muy cualitativas, el que resalta es uno de los padres de la neuropsicología, sino la persona principal, que es Alexander Luria. Luria realizó multitud de evaluaciones neuropsicológicas, pero no siguiendo un procedimiento reglado. Luria era una persona que, además de ser psicólogo de profesión, se había especializado en toda la evaluación de los procesos mentales superiores, como se llama en la época, o procesos psicológicos superiores. Su idea era valorar a pacientes que tenían muchas veces daños cerebrales o otro tipo de alteraciones para ver su estado cognitivo. Y lo hacía de una forma tremendamente cualitativa, sin seguir un protocolo estándar. Iba analizando, viendo cómo el paciente ejecutaba tareas, modificando cosas y obteniendo un perfil muy adaptado al funcionamiento de esa persona, lo cual le daba base para entender cómo se podía plantear esa intervención. Claro, esto es importante porque al hacerlo de esta manera obtenía realmente un boceto muy claro del funcionamiento cognitivo de la persona que tenía delante, pero era algo difícilmente generalizable a otro tipo de pacientes. Era un método que no se podía copiar con facilidad. Y esto es algo que cuando queremos construir un método que nos permita entender la realidad, nos fastidia, porque queremos métodos que sean casi independientes de la persona que los está utilizando, para que no haya ningún tipo de sesgo. Y esto, en el caso de Luria, no resultaba posible. De hecho, sus alumnos se plantearon la idea de intentar construir baterías que aunasen un poco el saber de Luria en procedimientos más estandarizados que se utilizan en clínica. Sin embargo, la forma de trabajar de Luria era casi única. El médico de veteranos dice que es psicológico, que sufre trastorno por estrés postraumático por lo que sucedió. ¿Tu hermana es diestra? A lo mejor tienes afasia de Broca. El decaimiento del lado izquierdo de tu cara revela una lesión en el hemisferio izquierdo de tu cerebro, que es el lado que empleamos para hablar o escribir. En paralelo a Luria, también se fueron construyendo grandes baterías de evaluación neuropsicológica que intentaban obtener medidas más estándar, mucho más cuantificables de la cognición de las personas medidas. Y aquí se hablaba mucho de el uso de baterías completamente rígidas, baterías muy grandes, protocolos de evaluación que se pasaban de inicio a fin sistemáticamente y de la misma manera para evitar ese sesgo del investigador, aunque tendría que decir sesgo del clínico, ¿vale? Y también una versión un poquito más amable, un poquito menos rígida, porque consistía en tener grandes baterías, pero con una pasación flexible de las pruebas, de manera que se pudiera cambiar el orden de aplicación, eliminar algunas, utilizar otras, pero siempre siguiendo ese procedimiento reglado. Esa sería la idea, es decir, que estábamos ante justo lo contrapuesto a la forma de trabajar de Luria, que sería una forma que sería tremendamente generalizable, porque casi pasara quien pasara las pruebas, si las pasaba como se indicaba en el manual, obtendría una medida fiable y no sesgada. Claro, esto tiene también sus implicaciones a la hora de plantearse quién debería o no pasar esas pruebas, porque en teoría, con un manual delante y una explicación, cualquiera podría pasar las pruebas. La cuestión es si entendería lo que encuentran las pruebas. De ahí viene esa idea, que llevo diciendo todo este vídeo, de que no nos podemos quedar solo con las puntuaciones de las pruebas. Las podría obtener cualquiera. El problema es entender qué significan. En este artículo que os comentaba, se habla de la Escuela de los Procesos de Boston. Una escuela que yo no conocía cuando trabajaba inicialmente en neuropsicología, pero que resulta que era la que yo seguía, pues un poco por la gente con la que me he formado. Y que una compañera de Barcelona un día me dijo que era la escuela a la que yo pertenecía. Imaginaros, momento épico para mí descubrir que pertenecía a una escuela. El hecho es que la Escuela de los Procesos de Boston se basa no solo en la idea de administrar la prueba de una forma arreglada, sino también observar durante la realización de la prueba los signos que van emergiendo en la ejecución del paciente. Y sobre todo, que esto ya habría que hacerlo realmente siempre, sobre todo lo más novedoso, era la idea de empezar a modificar la prueba y ajustarla según se iba realizando. De manera que, donde un test diría, por ejemplo, que habría que acabar la prueba al tener 5 o 6 fallos,
tendríamos que continuar trasteando y tocando cositas para ver de qué manera podemos conseguir que el paciente consiga realizar la tarea, o qué tenemos que cambiar para que sea posible que la lleve a cabo, o dónde aparecen fallos si modificamos cosas. Porque así, viendo cómo la persona realiza la prueba y modificando, es como vemos y entendemos ese perfil cognitivo. Claro, esto ya choca con la idea de que todos pasemos las pruebas exactamente iguales. Pero es verdad que es un puntito superior en cuanto a generalización que el abordaje puramente cualitativo de Luria. De alguna manera, lo que vemos a nivel cuantitativo con las pruebas debería de ser conjugado con el nivel cualitativo que observamos durante la evaluación que realizamos al paciente. Y esto tiene una explicación que hoy intentaré sostener, que se basa en el funcionamiento de esas funciones cognitivas. Y es algo que solo podemos observar si al menos conjugamos estas dos cositas o por lo menos mantenemos esa índole cualitativa. La idea de esta escuela de los procesos de Boston se resume en una frase que realizó nuestro querido amigo Harold Goodglass, que es uno de los constructores del test de Boston para diagnóstico de afasias. Y era la idea de que un neuropsicólogo o neuropsicóloga debería de poder hacer una evaluación neuropsicológica en una isla desierta, sin herramientas, porque sabe de sobra qué es lo que está evaluando. No sabéis lo que es estar un minuto más en esta isla, o sea... Y pensar que me siento nefasto, o sea, no he sido capaz de conseguir ni un pez para cocinar. ¿Sabéis? O sea, no he sido capaz de hacer nada, soy totalmente inútil.